Tenemos el placer enorme de recibirte en esta mañana, Teresa, ¿eh? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gato. Un gustazo, ¿eh? Bueno, con el gracias, esfuerzo igualmente. que significa para ya vos te lo dije, gato, solo por vos me levanto hasta ahora. Es la segunda vez que me haces lo mismo, pero yo vine, ¿viste? Muy bien, sos fiel, muy bien. Son tiempos para ser fieles. Sí, como yo más digo, que estar nunca. todos amuchados. Sí, más que nunca. Bueno, hermoso, la verdad que hermoso este CD, me encanta porque, viste que hay momentos, yo supongo que para los artistas también, este tiene una tranquilidad, una dosis de, yo decía, voy en el auto escuchando porque te despierta una paz, transmite, y además la pucha con los que te jugaste, ¿no? Sí, claro, pero claro, son los grandes poetas que atravesaron nuestra vida y que esperamos que atraviesen la vida de las nuevas generaciones, que están con nosotros más que nunca cuando los pueblos pasan momentos muy críticos. Yo creo que el mejor lugar a donde uno puede ir a brevar, inclusive para amucharse, es en la profunda cultura de su pueblo, ¿no? Este es un disco con poemas musicalizados, en su mayoría son 9 poemas y 2 canciones, ¿no? Una es la Angelita Rosales que estamos escuchando, que tiene música del gran Juan Falú, y hay otra que le da el nombre al disco, que se llama Todo lo que tengo, que es letra y música mía, pero los demás son 9 poemas, de los cuales 7 tienen música que les puse yo, y uno tiene música de Víctor Heredia, es el poema de Neruda que se llama Porque ha salido el sol, y el de Jorge Luis Borges tiene música de Pedro Aznar. Yo elegí en este momento de la vida, de mi propia vida, de mi historia, grabar este disco que hace mucho que postergaba, gato, porque yo siempre musicalicé poesía. ¿Sabes por qué? Porque se aprende enormemente musicalizando a los grandes poetas como estos. Cuando vos tomás del libro, sacás del libro, no fueron pensados compuestos con alguien, pensados para eso. Son poemas. Pero tienen infinitas músicas, esa es la diferencia de la poesía con la letra, ¿no? Tienen infinitas músicas, tantas como gente se emocione con Exacto, ello. Claro. Cada uno lo podría contar a su manera. Sí, yo grabé humildemente la mía, ¿no? Claro. Pero lo que quiero decir, fíjate por ejemplo que del primer tema que está en el disco, que se llama Che, yo tuve un hermano, que es de Julio Cortázar, el poema, hay otras versiones musicalizadas, porque está permitido hacerlo, musicalizadas y grabadas, y está permitido hacerlo. Porque la poesía te permite ese acercamiento de distintos Desde autores, el momento en que en la entonación, es la entonación que vos les das una poesía, y toda la musicalización corre por el mismo camino. Exactamente. Entonces, es la interpretación, digamos, ¿no? Claro, sí. Entonces yo hacía mucho que quería hacer esto, porque lo que pasa en los otros discos, siempre aparecían 1 o 2 poemas, pero en este disco en particular, el porcentaje es mucho mayor. La idea fue esa, refugiarme ahí, en estos grandes autores, pero refugiarme por una necesidad, te diría, personal, pero también social, ¿no? Yo creo que uno se aferra a este pensamiento y a esta manera de manejar el lenguaje, es decir, el sentido de la palabra, para que no pierda sentido la palabra, el sentido que necesitamos para reconocernos a nosotros mismos como país y como parte de un continente, que es el latinoamericano, ¿no? Porque hay 2 poetas latinoamericanos, uno es Neruda y el otro es Elvio Romero, el gran poeta paraguayo que vivió su exilio en la Argentina y del que fui amiga, tuve el honor de ser su amiga. Entonces digo, para mí necesitaba esto como viste cuando vos necesitas libros de cabecera, cuando vos en la mesita de luz tenés y pegás un manotazo, exacto, así, ¿no? Bueno, este es un disco que trata de poner esos poemas de cabecera como a mano desde otro lugar, es decir, fuera del libro, una pequeñita, mínima antología cantada, ¿no? Claro, porque a vos, Teresa, te tenés como un referente del folclore, de tu música, de lo que has hecho siempre. De pronto escucharte desde otro planteo, y musicalizando poemas, es un descubrimiento, aunque siempre lo hayas hecho. Sí, porque pasaba más desapercibido ese trabajo. Totalmente. Y la verdad que es una gran sorpresa. Lo que más me gusta de este disco es tu colaboración con gente joven, ¿no? A veces uno, cuando tiene muchísima experiencia y habla con artistas que tienen una gran trayectoria, como es tu caso, hay como una reticencia con la juventud. No es tu caso, todo lo contrario. Y no solamente con Liliana Herrero, que de última uno puede decir, bueno, hay algo ahí familiar en la
música y en el tono. Sí. Pero Miss Bolivia sí sorprende esa colaboración, ¿no? Es muy hermosa esa participación. Creo que Miss Bolivia es una artista que de este tiempo, que maneja además un lenguaje sorprendente y que tiene una vitalidad y una energía maravillosa, y le da un giro, efectivamente, su participación a este tremendo poema de Neruda con música de Víctor Heredia, que Heredia grabó hace muchísimos años, cuando él y yo éramos muy jóvenes, somos de la misma generación, así como Liliana Herrero, somos casi del mismo año, los tres. Liliana creo que es un año menor que nosotros, y la verdad es que ese poema yo cantaba de jovencita. Lo rescaté y lo volví a cantar acá, pero la participación de Miss Bolivia lo coloca en otro lugar, a todo el contexto del poema, lo que ella pensó, porque ella escribe lo que rapea, lo que a ella le provocó el poema para escribir lo que escribió. Que además ella es una gran provocadora en sí. Es una gran provocadora, y acá en este ¿Y se sorprendió ella de que vos la invitaras? Estaba, no sé si decirte sorprendió, estaba muy contenta de que yo emocionada. Muy emocionada, y fue increíble cómo participó y cómo se entregó con a ver, es el tema número 9. Vamos a escucharlo así un poquito, y sí, porque hoy además está muy popular. La gente joven la sigue a muerte a Miss Bolivia. Sí, porque ha salido el sol, ¿no? Es un poema de Pablo Neruda. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera, porque ha salido el sol. Estoy viva en la memoria y en las voces de la gente, y cada vez que me nombran vuelvo a sentir el presente. Estoy viva en las estrofas de infinitas canciones. Si te acercas a mis hijos, ahí estarán mis facciones. Estoy viva en las palabras, en la tela del pañuelo, en la historia de los pueblos que lucharon por sus sueños. Y con cada primavera es un consuelo, porque cada vez que vuelve a amanecer vuelvo a vivir. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol. Lindo complemento. Yo soy la luna. ¿Sabes que con ese redoble parece hasta un himno? Y ¿Con ese redoble de fondo? Sí, es un guayno, es un aire de guayno, como nosotros. No está escrito así, pero nosotros le hicimos esta adaptación al guayno con Ernesto Snager, que es el arreglador de este tema y el productor artístico de todo el disco. Sin Ernesto no podía hacer este disco. Ernesto es un artista desmedido, desmesurado, con una cabeza abierta, entendió todo. Quería yo un sonido minimalista pero moderno al mismo tiempo, que tuviera la fuerza que tiene la manera de hacer la música en la actualidad. Y Ernesto logra eso. Por ejemplo, acá este arreglo este es un poema que es una canción, y Ernesto la pasa al guayno, como la Angelita, ¿viste? Es un guayno como el de la Angelita. La Angelita es hermosa. Pero además se le ocurre a él y me dice: Teresa, y Miss Bolivia acá rapeando. Y a mí me abrió una puerta gigantesca. Hice una cara así, no sé. Claro, se te abre la cabeza totalmente. Y la llamamos. Porque es una linda complementación. Sí. Además, muy linda complementación. Es un diálogo. Mirá todo lo que dialoga. Es un diálogo de generaciones. Dialogan muchas cosas. Sí. Dialoga el gran poeta con la rapera de la actualidad. Dialoga la música de Víctor Heredia con este formato nuevo de guayno. Es decir, digamos, se mezcla con el folclore latinoamericano cuando él no la pensó así, y dialogamos él y yo. O sea, quiero decir, claro, hay una apertura tremenda en el trabajo hecho por Ernesto Snager en este disco. Y sí, además esto era casi cuando, Víctor o vos mismo la cantabas, como un himno en su momento. Sí. Porque tiene una letra tremenda con una gran actualidad lastimosa. Exactamente, a eso te iba a referir. Por eso digo, tampoco es adrede, muchos de los temas tienen mucha actualidad. Claro, pero que ellos, creo que los grandes poetas que han escrito sobre nosotros, pueblo, país, esos
poetas no pierden actualidad nunca. Se están reflejando, son los que están diciendo con un lenguaje bueno volver, altísimo. digo, que vuelvo destacarlos, rescatarlos, porque digo, qué hermoso que nosotros en este momento hoy podamos estar hablando de esto también, de rescatar, ¿no? Que demos espacio, porque digo, son momentos donde uno de algo tiene que aferrarse y que la música sea como ese salvavidas que te rescata de angustias y de muchos traumas. Bueno, es importante, ¿no? Y el espacio donde te reencontrás con lo que vos mismo pensás y sentís, con otros, muchos otros. Exacto. Estas voces nos aunan a muchos. Claro. Y dicen de nosotros desde atrás y van a seguir diciendo hacia adelante. Y eso para mí era muy importante en este momento. Por ejemplo, el poema maravilloso del poeta paraguayo a Elvio Romero, que canto con Liliana Herrero, mi gran amiga, que hace una interpretación descomunal. Hay un momento que dice toda la patria en el suelo, sobre 2 palos en cruz y encima el viento. Claro, fantástico. ¿No? ¿Acaso atada mi tierra como un tamborón de cuero sobre 2 palos en cruz y enfrenta el viento? Es decir, esa tremenda indefensión de su tierra paraguaya a lo largo de la historia de América, y quizás como nunca en aquella época de la guerra de la Triple Alianza, infamia, digamos, pero ese rescate que hace el poeta y esa mirada de amor, etcétera, es una mirada de amor que hoy tenemos sobre toda la América de vuelta. Total. Sobre los pueblos más ninguneados por las políticas que los excluyen, por las políticas que los apartan, los sacan del sistema. Sí, totalmente. Pasan a ser ninguno. Total. Ninguno, ¿no? Bueno, estamos con Teresa Parodi en esta mañana, realmente un lujazo que nos permitimos, hermoso estar hablando de estos temas. Ahora después de las noticias seguimos hablando, vamos a estar hablando de la actualidad, también de cómo la siente, vamos a estar hablando de Santiago Maldonado también con Teresa, que sé que ha estado también muy siguiendo el tema, pero bueno, es un gustazo. ¿Sos futbolera? No. Muy bien. Entonces, haces muy bien en este día. En estos momentos es lo mejor que te puede pasar. Mira, tu presencia ha servido, por ejemplo, para que Pablo Ladaga, que es nuestro columnista deportivo, que hoy está quebrado, viste, esté ahí escuchándote y resurja un poco de la amargura que tiene en esta mañana, como a muchos, ¿eh? Bueno, Teresa, ¿y cómo vos que sos tan sensible, lo hablábamos al inicio, ¿no? De todo lo que pasa en nuestro país, ¿cómo te está tocando, por ejemplo, volver a hablar hoy de consignas de hace 40 años atrás, desaparición forzada, otra vez la palabra desaparición, la represión del viernes en Plaza de Mayo sobre muchos jóvenes? No, para mí, me parece que estoy viviendo una pesadilla. Me produce una gran angustia. Ese día todos teníamos hablábamos con Liliana Herrero, que estuvimos juntas en la marcha, que después subimos con otros artistas a acompañar al hermano de Santiago, que cantó una canción que la gente coreaba un poco, pero que fue un momento tremendo. La angustia de esa familia, los ojos llenos de emoción, la mirada, la pregunta, ¿dónde está? Devuélvanlo. Bueno, esa sensación espantosa de que nos pasen democracia. Este es un gobierno elegido por el pueblo argentino. No puede no responder, no puede no abrir la puerta a la ventana de la casa donde gobierna y recibir y decir, vamos a investigar, vamos a hacer esto. Si están tan seguros que no fue lo que se dice, ¿por qué no dan respuesta? ¿Por qué lo que se dice es que la familia no colabora? Cuando estás viendo la desesperación, ¿cómo no va a colaborar la familia desesperada por volver a abrazar a ese muchacho? Si nosotros estamos desesperados por volver a abrazarlo, aunque sea simbólicamente. Total. Digo, sí, pero sí. Esto, no sé, yo tengo una tristeza enorme, no lo puedo creer, y además no puedo creer también que haya una parte ponderable de la sociedad que esté creyendo, primero, que el tema de politizar. Pero ¿cómo no va a estar politizado? ¿Cómo no va a estar politizado? Si fue un hecho político el que sucedió en el lugar donde estaba este chico y lo que estábamos manifestando un pueblo, por supuesto, por un reclamo. Entonces, y además hay un Estado que es responsable de las personas en situaciones críticas. Nada, solo eso, digo, me produce un gran dolor. Ese quizás sea el más grande de los dolores, sentir cómo ha pegado un discurso confuso, deliberadamente confuso, en un gran sector de la sociedad,
que siente que te tiene que responder cosas como y Julio López, y entonces el hijo de Julio López sale y dice la diferencia, ¿no? Entonces que tienen que responder y te empiezan a decir cosas, no sé, el caso de distintas desapariciones que fueron, por ejemplo, temas de trata, de Marita Verón, que es un tema de trata. Confunden, claro, confundir. Claro. Ese es el plan, ¿no? Confundir. Ahí cuando te das cuenta que es un plan. Confundir. Y deliberado y sistemático y hace y además un daño daría perverso. La impresión como que hay ciudadanos de primera y segundo te hacen sentir en todo el tiempo, ¿no? Porque daría la impresión está descalificado Santiago Malo, porque tenía tatuador, rata, porque el tatuador, el hippie, porque no lo nombran ni siquiera como Santiago. Dicen el tatuador, el hippie, el artesano del bolsón. ¿Qué son esta categoría? ¿No es una persona, no es un ciudadano? Exactamente. Es absolutamente discriminatorio, denigrante, y es casi una... a mí me parece que es violento. Es violento, agravia de una manera muy tremenda. ¿Y hasta dónde crees que se llega, Teresa, con esto? Ay, no sé, mijo. Mira, amigo, yo era joven, yo tengo 69 años, cumplo 70 en diciembre, y pasé muchas situaciones muy críticas en la Argentina, hasta aquellas cuando era natural que un sector de la población pidiera los golpes de Estado para que cambie un gobierno democrático porque no sabían hacer las cosas. Era muy normal eso. Íbamos de democracia a dictaduras, a golpes de Estado, tan tranquilamente de la mañana a la noche. Además todo el mundo diciendo ya no se habla ahora, no habla ahora, como que los militares no hacen algo. Yo vengo de esa historia, atravesé muchas dictaduras y, bueno, y después la más terrible, que fue la última, quizás por eso me parece que son más, la de Onganía yo viví consciente, digamos, y esta dictadura. Y lo cierto, última, creo que ahí pudimos ver hasta dónde podía llegar la decisión de hacer desaparecer, palabra que es tremenda, que todavía no sabemos cómo elaborar como pueblo, esa idea, esa nueva forma de pensar a seres que no están en ninguna parte. Pasamos por todo eso y pensábamos que todo eso no iba a suceder nunca más. Mucho menos después de tantos años de democracia, de continuidad de democracia, que tanto, pero tanto nos costó sostener. Entonces no sé hasta dónde pueden llegar, pero yo creo que el pueblo argentino, que ya vivió todo eso, no va a permitir que se llegue a mucho más. Tengo esa esperanza. También tengo la certeza de que hay un miedo que se instala permanentemente con el mensaje directo, porque ya no, olvídate el metamensaje. Sí. El metamensaje fue en otro tiempo, ahora es un mensaje directo, concreto, listo. Mirá salimos la represión y listo. Ya está. Está. Bueno, estamos con Teresa Parodi, que el próximo sábado 16 está presentando este hermoso trabajo. Muchos mensajes, pero algunos. Muchísimos agradeciendo este encuentro con Teresa, pero hay uno en particular que es de Carolina, que dice: siempre que participo de las charlas en el Instituto Patria, usted está. Se la ve con una sonrisa y una enorme entereza. Le doy gracias por el Centro Cultural Kirchner. Cuando entro a la Ballena Azul siempre pienso en usted y en el proyecto, en la decisión de ser pueblo. La abrazo con el alma. Gracias, gato. Bueno, qué linda, muchas lindos gracias, reconocimientos, muchas gracias. Lindos reconocimientos. Teresa Parodi el próximo 16 presentando su nuevo trabajo, Todo lo que